viajeros, bienvenidos a este nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar de un país que a nadie deja indiferente, India. Este vídeo está enfocado a consejos prácticos, sobre todo para viajeros independientes. Sé que algunos considerarán este vídeo como mínimo insolente, pero mi intención no es agradar a todo el mundo ni describir un destino idílico, sino ser útiles de forma práctica para el viajero que llega a India por primera vez. Mi humilde experiencia de varios viajes por el país creo que os puede servir para poneros en contexto. Intentaré que sean consejos útiles huyendo de polémicas. Estoy enamorado de India, pero asumo que tiene sus defectos. Es mejor que conozcáis algunas de sus peculiaridades antes de que sufráis en vuestras propias carnes la realidad del país. El universo indio. India no es un país sino un universo. Es imposible abarcar esta complejidad ni en un vídeo ni en una enciclopedia. Cada estado dentro de India tiene sus características e historias diferentes, con mayores contrastes que entre países europeos. Todos ellos ofrecen experiencias únicas e inolvidables. India es un país complejo, asombroso, excitante, incluso para el viajero experimentado. India se ama o se odia, y a veces ambas cosas a la vez. Si los trámites burocráticos que nos encontraremos no bastan para desanimar al viajero, también tendremos que superar el desafío de los pequeños timadores, que no pocas veces os harán complicado el viaje. No es un país para novatos en esto de viajar, se requiere una cierta experiencia y bagaje viajero. Desde tramitar un visado a reservar un hotel, todo se nos va a hacer difícil. En este vídeo intentaremos echar una mano, pero recordad que en nuestro foro tenéis toda la información aportada por viajeros que nos cuentan su experiencia a la vuelta. Allí podéis dejar vuestras dudas. Aunque el vídeo está enfocado sobre todo para viajeros independientes, también es provechoso conocer el contexto del país a cualquier viajero que vaya en un viaje organizado. Este vídeo, como la mayoría de nuestros vídeos, está dividido en capítulos, con lo cual podéis saltar al capítulo que más os interese. En él trataremos los temas prácticos: visados, cómo llegar al país, cambio de moneda, seguridad y timos, transporte y carretera, alojamiento, gastronomía, clima y sus principales atractivos turísticos, e intentaremos ilustrarlo con nuestra experiencia, vídeos y fotos. Mi primer consejo para cualquiera que vaya a visitar India es que se cargue de paciencia y se ponga en situación. El caos es la normalidad. Nosotros tenemos todos una opinión sobre India, algunos idílica y otros la contraria, la visión peyorativa de un país de miseria. Ambas cosas son ciertas, pero lo contrario también lo es, porque India es un país de contrastes. Modernidad y atraso confluyen y todo ello tiene cabida en una nación de 1.400 millones de habitantes con enormes diferencias sociales. El país más poblado del planeta. Se puede viajar a India en la burbuja de un viaje organizado, pero sin embargo tarde o temprano nos daremos de narices con la realidad india, que no es otra que el contraste y el caos. El que viaja por libre se encontrará con el impacto y el choque cultural desde el momento en que pone los pies en el aeropuerto. Si hay que definir escuetamente el concepto de caos y anarquía, lo podemos hacer con una sola palabra: India. Un lugar donde la voluntad de una vaca interrumpe el tráfico ferroviario, o nos encontraremos con una autopista donde hay coches circulando en ambos sentidos a ambos lados de la mediana. No hagáis caso nunca de los que no han viajado a este país, porque normalmente tienen una visión prejuiciosa y completamente alejada de la realidad. India es una potencia económica con bomba atómica, que evoluciona y avanza. Y sí es cierto que veréis pobreza, más en el norte que en el sur, pero sobre todo lo que veréis será diferencias brutales en una sociedad donde convive el lujo extremo y la miseria a unas pocas calles. Si no somos capaces de asimilar esta realidad, vuestro destino no es India y no estáis preparados. En cuanto a viajar con niños, cada familia es un mundo. Los míos visitaron India por primera vez con 5 y 7 años. Pero también es cierto que habían viajado bastante por el mundo. India no fue su primer destino, ni mucho menos. Os aseguro que India les impresionó e ilusionó mucho más que Disneyland París. Cada día fue una aventura para ellos, y les hizo tener una visión más completa de la diversidad de nuestro planeta, y conocer una cultura milenaria que les impactó y les hizo crecer como personas. Lo que es importante es que los niños vayan vacunados y que el viaje se haga en unas condiciones higiénicas y de alimentación adaptadas a sus necesidades. Tenéis mi diario de ese viaje en Los Viajeros. Se llama Aventura por el sur de India con niños pequeños. Os puede ayudar bastante si estáis indecisos sobre viajar con peques, incluso si ya lo habéis decidido.
Los niños disfrutarán de India de un modo muy especial. Nunca se les olvidará cuando un elefante sagrado les bendiga posando su trompa sobre su cabeza. Suerte eterna por unas pocas rupias. Por cierto, si viajáis con niños pequeños, las familias indias querrán hacerse fotos con ellos. Les hace mucha ilusión tanto a los niños como a las familias. Sed comprensivos. Geografía de India. India se divide geográfica y culturalmente en 3 zonas diferenciadas. La zona norte de India, con capitales míticas como Delhi, Agra, Jaipur, Jaisalmer, o la Sagrada Benares, también conocida como Varanasi, es la India culturalmente más ecléctica, y con monumentos icónicos como el Taj Mahal. El norte es mucho más turístico y suele ser por donde comienzan los viajeros que no conocen el país. También es la zona donde se experimenta el mayor acoso al turista. La segunda zona son las montañas cercanas a la cordillera del Himalaya, mucho menos visitada y mucho más amable con el turista. La influencia nepalí y tibetana se nota en el carácter apacible de su gente y en su cultura, como en su historia. El sur de India es menos turístico, pero nos ofrece templos milenarios, ciudades coloniales y un paisaje con enormes contrastes y playas. Las gentes del sur son más amables con el viajero y mantienen arraigadas sus costumbres y tradiciones. El sur para mí es la esencia de la India tradicional. Aunque os he dividido el país en 3 zonas, en realidad habría que dividirla en más. Hay zonas que ni siquiera voy a tratar porque o son poco frecuentadas por los turistas extranjeros o porque requieren trámites burocráticos como permisos especiales para visitarlos. India todavía posee joyas ocultas a ojos del viajero occidental. Cuando viajéis por India tenéis que ir preparados para ver cosas asombrosas que en cualquier otro lugar del mundo son inimaginables. Id preparados para lo imposible, porque lo improbable sucederá. E id cargados de paciencia. Abre los ojos para que India los inunde con su belleza, pero vigila la cartera y la mochila con el rabillo del ojo. Quizás os llame la atención que el 90% del turismo de India no son extranjeros, sino indios, que suelen viajar en familias o en grupos de amigos. Este aspecto nos afectará en nuestro viaje en la oferta de servicios turísticos, mucho más en el sur que en el norte. No es raro que gran parte de la oferta hotelera no esté en la web o en los buscadores internacionales habituales. Y prevenido porque algunos alojamientos no aceptan extranjeros. Si viajáis por vuestra cuenta, especialmente en el norte, os encontraréis muchas veces con funcionarios indolentes o que intentan cobrar el doble de la entrada o del billete al extranjero. La información es poder para evitar estos abusos. El país además se rige por un doble sistema de precios. Unos para el turista indio y otros para el turista extranjero. Para que os hagáis una idea, muchas veces pagaréis de 5 a 10 veces lo que paga un turista indio para entrar en muchos de los monumentos o sitios turísticos. Aunque ese turista indio pueda ser el dueño de la acerera Mittal Steel. Este doble sistema de precios induce a que algunos de los que se ganan la vida alrededor de los turistas vean completamente ético cobrarle el doble al turista extranjero por un refresco o por la carrera del taxi. Y un poco más allá encontraremos los pequeños timos que sufriréis en el viaje. Pero esos timos no solo los sufre el extranjero, también los sufren los locales. Nadie está exento del pequeño timador, que no distingue ni pobres ni ricos, ni locales o foráneos. Un capítulo aparte merecerían los comisionistas, que a veces arruinan tu experiencia intentando llevarte a una tienda de alfombras o a un restaurante donde le pagan comisión. Hay indios que ven esta situación como injusta y un atraso para el país. No penséis que no hay gente honesta y honrada en India. Con lo anterior, solo queremos advertiros de situaciones desagradables que os podéis encontrar. Pero pese a todo esto inconveniente, India es un país atractivo con lugares únicos que os harán soñar y no podréis encontrar nada parecido en ningún otro lugar del planeta. No hay otro Taj Mahal ni otra Jaisalmer, ni escaleras como la de Benares que se sumergen en el Ganges compartidas por los vivos y los muertos. No hay un templo como el de Madurai y solo hay una maravillosa Kerala. India es inimitable y única. Hay que vivir esta experiencia aunque sea solo una vez en la vida. Visado para India. Como ya os dije, nada en India es fácil y por tanto su visado no lo va a ser menos. Debéis intentarlo sacar en la web oficial y ojo con la web que lo imita. En el foro tenéis un hilo específico dada la variedad de dificultades y eventualidades que el proceso supone. El visado se obtiene online
en un proceso largo con extensos formularios y en el que se os preguntará cosas que consideraréis absurdas, como si tenéis un antepasado pakistaní y la lista de todos los países que habéis visitado los últimos 10 años. Tendréis que subir una copia de vuestro pasaporte en formato PDF y una foto tipo DNI con el formato adecuado. Si no lo hacéis correctamente, no se procesará vuestra petición. Yo tardé una mañana en tramitar 4 visados en su web. Al final me equivoqué en uno de ellos y tuve que contactar para que me rectificaran el error de un apellido. Luego, después de pagar, y si aceptan vuestra tarjeta, suelen tardar 2 a 5 días en tramitar tu visado. Cuando lleguéis a India, en los aeropuertos tendréis una cola especial para los que han sacado el visado online. Esto no os evitará tener que rellenar un par de formularios a la llegada, pero agiliza mucho las cosas. La burocracia en India ha mejorado respecto a años anteriores con el visado online, pero todavía no es precisamente un proceso óptimo ni sencillo. La visa turística india permite 2 entradas al país, con lo cual podemos combinar la visita a India con un país de su entorno. ¿Cómo llegar a India? Aeropuertos. La mayoría de los viajeros llegan a India en avión, a través de uno de los numerosos aeropuertos internacionales modernos y bien equipados que hay repartidos por toda su geografía. Suelen tener buena conectividad con Asia, Oriente Medio, a través de las aerolíneas árabes, y los más importantes aeropuertos con Europa. Sus 2 aeropuertos más destacados y mejor conectados son Delhi y Bombay, que suelen tener tarifas muy buenas con Europa. Pero también podréis obtener a veces buenos precios a Chennai, Calcuta, Bangalore o Hyderabad. Sus aeropuertos tienen muy buena conectividad a buen precio y sirven de escala a Katmandú, Nepal, Colombo, Sri Lanka o Maldivas, entre otros. Moneda, cambio y pago con tarjeta en India. Una vez hayáis terminado los trámites burocráticos, lo primero que necesitaréis es cambiar moneda. La moneda de India es la rupia india, que tiene un cambio relativamente estable con otras monedas internacionales. El cambio en 2024 es 1 euro por unas 90 rupias, a veces baja hasta 80. Es difícil encontrar monedas en la vida cotidiana. Se funciona con esos bonitos billetes que van de 10 a 500 rupias, con la imagen de Gandhi por un lado y algunos de sus monumentos emblemáticos por el otro. El pago en moneda extranjera es común para los servicios turísticos, excursiones y agencias, pero no a otros niveles. Es casi siempre más económico pagar en rupias. Los cajeros automáticos de bancos son también bastante frecuentes, pero algunas veces no disponen de efectivo. Suelen cobrar comisión por retirar efectivo y te dan cantidades bajas de dinero o directamente no funcionan. A veces hay que repetir varias veces el proceso de reintegro para que funcione una sola vez. Paciencia con los cajeros automáticos de India. También muchas veces os encontraréis con problemas de conexión del cajero a la red o que el cajero no da la cantidad que queréis sacar. Es habitual que el proceso falle numerosas veces. El cambio de moneda en una casa de cambio es normalmente más eficiente, ágil y rápido. Las casas de cambio de moneda son habituales en el país y muchas veces tienen precios muy competitivos. En muchos sitios no aceptan tarjetas bancarias y esto hace necesario que siempre tengamos que llevar algo de efectivo en rupias en la cartera. Es bastante frecuente que en restaurantes, monumentos, atracciones turísticas e incluso hoteles económicos o de medio precio no acepten pago con tarjeta. No suele haber dinero negro en India, es todo marrón, ya sea por el estado de desgaste de los billetes o por la dificultad de obtener una factura. En la imagen os voy a dejar una extraña situación, la recaudación de fondos en un templo para un partido político antes de unas elecciones. Un proceso completamente transparente. Tarjeta SIM para el móvil. Os recomiendo encarecidamente que tengáis datos en el móvil siempre, para usar servicios de internet, entre ellos Google Maps y el traductor. Os va a sacar de más de un apuro en el viaje. Si utilizas una tarjeta SIM española en roaming en India, te puedes buscar la ruina. Las operadoras más populares y con mejor cobertura en India son Vodafone Idea, Airtel y Jio. Las tarjetas SIM son fáciles de comprar en casi cualquier rincón de India, desde el aeropuerto hasta cualquier kiosco de esquina. Su precio es muy económico y suele incluir datos y llamadas. Solo te piden el pasaporte para poder tramitarla, pero es conveniente que te lo instalen en la propia tienda.
Si la tarjeta SIM funcionase a la primera y de una forma tan sencilla, esto no sería India. Es habitual que las operadoras no habiliten la tarjeta hasta pasadas unas horas después de la compra, con lo cual no tendréis llamado a datos hasta pasadas esas horas. Este procedimiento es un engorro y además te deja vendido durante las primeras horas de estancia. La cobertura suele ser muy buena en las zonas pobladas. Seguridad y timos. India es un país relativamente seguro en cuanto a seguridad física. Los extranjeros no suelen sufrir delitos violentos excepto en contadas ocasiones. Suele haber policía turística en los lugares más emblemáticos. Sin embargo, alrededor del turismo se mueve una serie de personas que intentan sacar provecho del desconocimiento o del despiste del turista. Solo hay dos cosas seguras en este mundo: la muerte y que te timarán varias veces a lo largo de tu viaje en India. El pequeño timo es frecuente y se da incluso en sitios oficiales. Intentar cobrar el doble del precio de entrada, el desviarte de tu camino para intentar cobrar una comisión, es llevarte a un hotel donde le pagan una comisión a un taxista o decirte que tu hotel, el que reservaste, ha cerrado. Y con esto podemos contar innumerables historias que hemos sufrido en nuestra propia piel los viajeros independientes. El pequeño timo es un cáncer tan arraigado en la sociedad india que incluso lo sufren los propios indios cuando viajan por su país. Por desgracia, es una situación bastante generalizada y que se puede minimizar solo con información o preguntando precios cuando no esté por escrito. Es cierto que encontraréis gente maravillosa y que os ayudará de forma desinteresada en vuestro viaje, pero también encontraréis timadores refinados con los que tendréis que lidiar en un momento u otro. Si no está en la carta del restaurante, preguntar siempre primero el precio, aunque sea solo un refresco. Os evitaréis más de un disgusto. Si os ocurre cualquier timo, no dudéis en denunciarlo a la policía. Casi siempre hay policía alrededor. Los timadores los temen más que a una vara verde, quizá porque portan una y la saben utilizar. Las mujeres que viajan solas, además de todo lo anterior, tienen que tener cuidado con los malentendidos culturales de índole de género. La sociedad india es profundamente patriarcal. Y esto se manifiesta de una forma más evidente conforme bajamos de nivel de estudios y de forma inversa a la edad. La gente joven suele ser más abierta, pero gañanes hay en todas partes. Cuando os toca un funcionario policía indolente y creáis que vale la pena la situación, le decís que queréis escalar el problema a su jefe. Una cosa es tocarle las narices a un turista y parecer que lo tienes todo controlado, pero la situación cambia cuando el turista se las quiere tocar a su jefe porque el problema le puede rebotar y suele ser mano de santo. Sanidad en India y vacunas. La situación sanitaria e higiénica en India es muy irregular, con enorme diferencia entre establecimientos orientados al turismo occidental y establecimientos orientados al público local. En India existen magníficos hospitales privados, pero la sanidad pública está en general en un estado lamentable. Es conveniente estar cubierto por un seguro médico. Dependiendo de las zonas, época del año y el tipo de viaje, puede ser necesario vacunarse. La visita a medicina exterior es más que recomendable, especialmente si nuestro viaje requiere vacunas o tratamiento profiláctico para la malaria. Si no lo sabéis, es absolutamente necesario. Para pedir cita en medicina exterior, la cita previa es necesaria y puede no haber fecha libre en varios meses. Esto es una dificultad que debéis prever. Por lo general, hay que tener cuidado con el agua no envasada y las verduras no cocinadas. El agua de grifo es peligrosa en casi todo el país. Hay que tener especialmente cuidado tanto con los puestos de comida callejera como los restaurantes no orientados a los turistas occidentales. Los animales suelen estar sueltos por las calles y en no pocas ocasiones animales de diferentes números de patas hacen sus necesidades en la calzada o en las escasas aceras. Aunque veáis a los locales haciendo abluciones en el Ganges, ni se os ocurre imitarlo, a menos que creáis en la reencarnación. Transporte en India. La red ferroviaria fue herencia británica y llega a casi cualquier sitio. Una nueva red de trenes de alta velocidad une las ciudades principales. En general, India está promoviendo la mejora de la infraestructura, aunque siempre con un toque local. India además posee numerosos trenes históricos o de lujo que nos hacen rememorar la época colonial. Es toda una experiencia un tren de esos antiguos.
Carreteras y conducir en India. Las autopistas públicas o privadas se están extendiendo por el país. Las vías mejoran, pero por desgracia no a la velocidad que aumenta el tráfico de vehículos. Y ahora llegamos a la parte curiosa. Pese a todas estas mejoras, India siempre le da un toque local y así nos encontraremos con vehículos inverosímiles circulando por sus vías, incluido las rápidas. En cualquier carretera o calle india nos podemos encontrar desde la típica vaca camello o elefante a un tractor cargado de ladrillos, un autobús sin luces o un camión de gran tonelaje dando la vuelta en la medida de la autopista. Si bien las cosas han mejorado con los años, no te puedes fiar de lo que te puedes encontrar en estas carreteras y que causan numerosos accidentes, a menudo frontales. El modo de conducción no tiene nada que ver con el occidental y solo se entiende porque el conductor indio suele creer en la reencarnación. Por eso es muy raro ver a un turista conduciendo en India. No encontraréis a un conductor indio que salga a la carretera sin que le funcione el claxon. Puede salir sin frenos, sin luces, sin cinturón de seguridad, pero no sin claxon. Las maniobras en la conducción no se suelen señalizar con los intermitentes, sino siempre acompañadas de una buena pitada. Esa costumbre hace insoportable dormir cerca de una carretera o una vía de alto tráfico, incluso dentro de las ciudades. Tenedlo en cuenta cuando reservéis un alojamiento. En las carreteras indias veréis adelantamientos no digamos temerarios, sino inverosímiles. No es extraño ver en una calle de Delhi vehículos circulando en fila, en sentido contrario, en vías de varios carriles, o enormes vehículos sin ninguna señalización lumínica circulando de noche y con niebla. Os prometo un vídeo con algunas locuras más adelante, por ejemplo con adelantamientos, tipo jugar al Tetris, pero con camiones. Agencias para viajar a India. India se puede ir con agencia o turoperador español, con agencia local o conductor, o por libre con vuestra mochila. Podéis consultar en nuestro foro para cualquier duda sobre agencias, conductores, fiabilidad, etc. La mayoría de las agencias españolas ofrecen el destino y con diferentes rangos de precios. Esa parte no tiene secretos. Un modo económico de organizar tu viaje es por tu cuenta reservando uno mismo los vuelos, como dije antes, Delhi y Bombay, suelen ser 2 aeropuertos con ofertas muy interesantes, y contratar luego con una agencia local o viajando completamente por libre. En el foro tenéis mucha información sobre conductores y agencias locales fiables. Entre comillas lo de fiables, tened siempre cuidado. Hay agencias locales, tanto en el norte como en el sur de India, con precios muy competitivos y que te dan opciones de solo coche con conductor y alojamiento por tu cuenta. Debéis negociar todo, pedir presupuestos y discutir todos los puntos, tipo de coche, ruta, itinerario, quién paga peajes, combustible, alojamiento del conductor. Tenéis que dejarlo todo por escrito y bien claro. No os olvidéis de regatear para ir practicando. Los precios son muy variables, pero un conductor os puede salir con coche pequeño y aire acondicionado, combustible, alojamiento, por unos $75 al día. Siempre que los trayectos no sean muy largos, menos de 150 kilómetros diarios, lo digo por poner una referencia. Si el coche es un todoterreno moderno, pues os va a costar sobre $100 por día y de ahí para arriba. Si lo hacéis por libre en transporte público, tened en cuenta que en la zona de Rajasthan necesitaréis más tiempo para los desplazamientos, pues las comunicaciones no son muy buenas. Esa zona, la opción de conductor, optimiza mucho el tiempo. El triángulo de Agra-Jaipur no tiene ningún problema para hacerse con transporte público. Lo mismo para desplazaros a Benares o Udaipur. En la zona del Himalaya el transporte público es una experiencia, como siempre en India. El sur de India se puede hacer con transporte público, menos algunos sitios arqueológicos que no suelen estar bien comunicados. Si viajas con niños, la opción de agencia local o conductor con coche puede ser la óptima. Olvidaros de alquilar un coche por vuestra cuenta. No recomiendo a nadie que intente conducir en India. Alojamiento en India. India ofrece alojamientos de una gama muy variada, desde palacetes rehabilitados con mucho gusto a alojamientos de medio y bajo nivel, funcionales pero válidos para presupuestos de algunos viajeros. Es difícil encontrar rivales a nivel mundial para los alojamientos indios de alto standing. Muchas veces palacios de ensueño rehabilitados donde la ostentación y el lujo supremo forman parte de su esencia
y donde el viajero se sentirá como un marajá. También es difícil encontrar nada comparable a nivel internacional y de higiene como algunos alojamientos indios de bajo precio. Se podrían declarar parque natural por su biodiversidad, auténticos criaderos de chinches y ratas, entre otras especies. Tened en cuenta que no todos los alojamientos aceptan clientes extranjeros. En cuanto a buscadores de hoteles, Booking y Agora son habituales entre los viajeros occidentales, pero muchos alojamientos no se ofrecen en estas plataformas mundiales, sino en web locales. Tened cuidado con los alojamientos nuevos o con pocas reseñas. Muchos de ellos son auténticas estafas. Otro gran problema de los alojamientos en India es que no te puedes fiar de las fotos, porque no son actuales o están descaradamente retocadas. Muchos alojamientos están mal localizados a propósito. Si buscamos, por ejemplo, hoteles alrededor del aeropuerto de Delhi en Booking, encontraremos un montón de lugares que son imposibles, incluso numerosos alojamientos en la propia pista de aterrizaje del avión. Estos alojamientos son fraudes y hay que estar muy atento para no caer en sus engaños. Si es que existen, al menos ahí no están localizados. Intenta siempre reservar alojamientos con numerosas reseñas de clientes occidentales, porque el gusto indio no tiene por qué coincidir con el nuestro. Nunca contratéis alojamientos con poca reseña o antigüedad en el buscador. Leed las reseñas escritas porque te pueden ayudar mucho a hacerte una idea del tipo de alojamiento y del trato de su personal. Mucho cuidado con los alojamientos a pie de carretera o calle principal de grandes ciudades, porque muchos de ellos son muy ruidosos. Los conductores pitan constantemente, incluso a altas horas de la noche. Ojo también con el taxista que te ve con equipaje y te lleva a un hotel con el cartel de nombre diferente al contratado, o te dice que el hotel al que tú vas ya no existe. Muchos de estos taxistas son gente sin escrúpulos que lo que busca es una comisión de otro establecimiento de la zona. Si os encontráis en esta situación, comprobad en vuestro móvil que estáis en la calle o localización correcta. Por extraño que os parezca, este timo es muy frecuente. A mí me lo han intentado hacer un par de veces casi en cada viaje, e incluso una vez consiguieron engañarme. Imaginaos la cara que se me quedó cuando descubrí al día siguiente que mi supuestamente inexistente hotel estaba a 2 manzanas del que me había llevado el taxista. Otro timo frecuente es un hotel ubicado cercano a algún monumento emblemático y que luego resulta estar muy lejos de esa atracción. Los casos más sangrantes son los alojamientos con vistas al Taj Mahal. Algunos con fotos que parecen que desde su ventana te vas a caer en el mítico monumento. La inmensa mayoría son timos, ya que la zona de hoteles en Agra está a kilómetros del monumento. Otro timo habitual son fotos retocadas para que el establecimiento parezca nuevo y moderno. Cuando llegas al edificio está en un estado deplorable de mantenimiento y las fotos debían de ser de por lo menos 10 años antes. Muchos establecimientos están en calle inmunda y por eso están localizados mal a propósito para que no los puedas ver con Street View o con Google Maps. Yo la aplicación de Google la uso mucho para ver el estado de la fachada y el barrio alrededor del alojamiento. Veréis que bastantes alojamientos no ponen la fachada entre sus fotos y no suele ser casualidad. Suelen estar en calles muy estrechas. Otro timo frecuente es que hagas una reserva en un alojamiento y no se respete, incluso aunque ya la hayas pagado. Eso pasa porque los alojamientos prefieren vender la habitación al primero que llega. Si el segundo cliente la ha pagado y no llega, la ha vendido 2 veces, doble beneficio. Si os ocurre cualquiera de estas situaciones, no dudéis en llamar a la policía. Es habitual regatear el precio de la habitación en establecimientos de medio o bajo nivel o precio. Pero antes de regatear, mirad la habitación. Si no lo hacéis, normalmente cuando terminéis de regatear os van a dar la más cutre que tengan. Clima en India. El clima de India está muy afectado tanto por el calor extremo como por los monzones. Del calor extremo se libran algo las costas y algunas zonas de montaña tanto en el interior de India como en los Himalayas. Los indios pudientes a veces se refugian en estos lugares altos en los meses calurosos. El monzón es una época de lluvias torrenciales. Las carreteras pueden estar cortadas y puede llover de forma intensa durante varios días seguidos. Se puede viajar, pero puede incidir de un modo relevante en nuestro viaje y hay que tenerlo en cuenta.
es una época incómoda y nos afectará si hemos planificado nuestro viaje en esa estación. El monzón llega en diferentes momentos a cada zona de India. Comienza en el sur, en Kerala, a principios de junio, y alcanza Delhi y la zona más al norte a finales de mes. Un poco más tarde llega a las montañas de Himalaya y Nepal. Es una estación inestable y suele abarcar julio y agosto. En septiembre comienza a retirarse de nuevo hacia el sur. Pero no es la única época mala para viajar. Los meses anteriores al monzón suelen ser muy secos, pero con temperaturas tórridas, sobre todo en las mesetas interiores. Hablamos de temperaturas que superan holgadamente los 40 grados de día y de terrible insomnio de noche. Lo único que en ese caso, intentar dormir con aire acondicionado. Gastronomía india. La gastronomía india es mundialmente famosa. No nos vamos a extender mucho sobre este aspecto. Seguro que conocéis algunos de sus platos y sus condimentos más famosos. Solo hay un problema en este supuesto planteamiento. El modo de cocinar de India cambia mucho respecto al restaurante indio de Occidente. Es decir, los sabores se parecen poco. En India es todo mucho más intenso, especiado y normalmente picante. Un pollo masala en India no sabe igual que el del restaurante de tu esquina. La generosidad de especias con la que se alinea cualquier plato da un resultado mucho más contundente. Mientras que en la cocina de nuestros restaurantes se suele adaptar más al gusto occidental. De la comida picante no os vais a librar ni aunque digáis las palabras mágicas. No spicy, no hot. Porque el que una comida pique es una opinión subjetiva. Para el camarero indio la comida nunca pica, aunque a ti se te caigan las lágrimas. La comida en India va por niveles de picante. En los restaurantes occidentales orientados al turismo, la comida es mucho menos dolorosa para vuestras papillas gustativas, lo cual no quiere decir que no sea picante. En los restaurantes orientados a los indios, la comida suele ser tremendamente picante. Ese picante incluso es picante aunque te aseguren que no pica. Pero también hay diferencias de opiniones entre los propios indios. Si preguntas a una persona del norte, te dirá que su comida no pica, pero que la que pica es la del sur de India. Si preguntas a un indio del sur, te dirá que su comida no pica, pero que la del norte está sosa. Ya os podéis hacer la idea de cómo pica la comida del sur. Por mi experiencia, puede llegar a ser un ardor inhumano e insofocable. Y no os penséis que los postres escapan al picor. Incluso dulces y helados pueden ser picantes. Así que ojo con lo que elijáis en la pastelería o en la heladería. Independientemente de que pique o no pique un alimento, lo único que podéis estar seguros es que en India cualquier alimento tendrá un sabor intenso, como si se hubiese caído el tarro de las especies en vuestro plato. La mayoría de los restaurantes son 100% vegetarianos. Los restaurantes con carne suelen estar orientados al turista, ya sea indio o extranjero. Quizá os digan que en Benares no hay restaurantes de carne, porque es una ciudad sagrada, pero yo allí me he comido un maravilloso asado en un restaurante. A veces necesitamos un descanso de la comida india y queremos escapar a un restaurante de una cadena occidental. También nos van a cobrar a precios de Occidente. Os animo a que probéis restaurantes locales de calidad, pero con buen precio, como por ejemplo la cadena Sandoz. Es una experiencia curiosa a mitad de camino entre el gusto genuinamente indio y el occidental, y a un precio tan razonable que se llena de clientes locales y se forman largas colas. Hay varios restaurantes de esta cadena en el centro de Delhi, alrededor de Connaught Place, el corazón de la ciudad. Atractivos de India. Es imposible enumerar los atractivos turísticos de India. Así que aquí haremos un breve resumen por zonas. Ya habréis visto muchas fotos en este mismo vídeo. Norte de India. La primera zona que vamos a ver es el norte de India, que es un crisol de culturas y la zona que se suele visitar en el primer viaje a India. Tiene ciudades atractivas, monumentos espectaculares y es la máxima expresión de la intensidad de lo que es India. Casi todos los viajeros incluyen en su itinerario por el norte el triángulo, Delhi, Agra, Jaipur, y sus innumerables joyas arquitectónicas. Rajasthan es una región de cuentos de 1001 noches. Los castillos son imposibles y templos esculpidos delicadamente en el mármol donde se entremezclan lo hindú y lo jainista, con monumentos musulmanes y ciudades tan atractivas
como Bikaner, Jaisalmer, Udaipur, Jodhpur o Pushkar. El Taj Mahal de Agra es probablemente el mausoleo más bello del mundo, una declaración de amor en voz alta esculpido en mármol blanco, tan bonito como abarrotado de turistas locales. Benares es la ciudad sagrada de los hindúes, el lugar donde todo hindú quiere ser incinerado. Para ellos es un lugar de peregrinación y para nosotros una experiencia que nos hace plantearnos nuestra propia vida. Una pela del norte son los increíbles templos tántricos de Khajuraho, patrimonio de la humanidad, cuyas figuras eróticas escaparon de la furia iconoclasta porque quedaron olvidados en medio de la nada. Sur de India. El sur de India guarda la esencia del país con templos maravillosos que siguen vivos, inundados por la devoción de sus fieles. Templos esculpidos en piedra hace miles de años y que siguen teniendo su funcionalidad y vida religiosa. Las ciudades y templos de Tamil Nadu, como Madurai, Trichy, Chipuram, también tenemos Karnataka, con sitios como Hampi, o lugares increíbles con miles de años de antigüedad y que han sobrevivido a invasiones, guerras, colonizaciones y sublevaciones. Cada templo y sitio arqueológico es aún más increíble que el anterior. Las ciudades de la costa del sur suelen tener influencia colonial inglesa, como por ejemplo Chennai, portuguesa como Cochin o Goa, holandesa, francesa como Pondicherry, de aquel tiempo pasado en el que nos repartimos la India. Además, el sur guarda extensas playas y experiencias mágicas, como navegar por los canales de los backwaters de Kerala. La gente del sur está menos maleada por el turismo. Esto hace que nuestra visita sea mucho más tranquila y agradable, y que el contacto con la gente sea mucho más espontáneo. Cordillera del Himalaya. La zona de India cercana a las montañas del Himalaya tienen una influencia tibetana y nepalí, con un clima más fresco. Estas zonas nos permiten descansar con letras mayúsculas. No es extraño que los ingleses se refugiasen en sus montañas y resorts para escapar de la intensidad y caos del resto de India. Aquí encontraréis la paz suprema al pie de majestuosas montañas que se alzan hasta el cielo. Templos budistas que respiran bondad y amabilidad por todos sus poros. Gente de talante, noble, amable y honesto, que nos permite un tipo de relación sin doblez, cordial y relajada. Darjeeling y sus plantaciones de té al pie del Himalaya, con población tibetano-nepalí, es quizá el mejor ejemplo de lugar apacible en estas montañas. Un rincón para sentirse como en casa y un buen punto para acabar nuestra aventura y nuestro vídeo. A menos que queráis continuar camino de Nepal o Bután. En ese caso os dejo arriba un enlace. Llegamos al final del vídeo. Espero no haber ofendido a nadie con estos consejos prácticos y con mis opiniones. Solo intento transmitiros mi experiencia sobre un país, aunque seguro que hay viajeros que no están para nada de acuerdo, y lo respeto. Coged lo que os sea útil. Animaros a visitar India porque pese a los inconvenientes y sorpresas es increíble. Y no solo porque lo diga el lema de su oficina de turismo, Incredible India. India no nos ofrece un país, sino todo un universo por descubrir. Recordad que en Los Viajeros, en el Foro de India, tenéis toda la información necesaria para organizar vuestro viaje por este subcontinente. Me despido de vosotros, viajeros, pero solo hasta el próximo vídeo. Espero que estos consejos os sean útiles, aunque cada viajero y viaje es un mundo. Gracias por acompañarnos y escucharnos. Pero antes de marchar, si habéis llegado hasta aquí, es casi seguro que os ha gustado el vídeo. Por favor, dale un like, suscríbete a nuestro canal y comenta. A ti no te cuesta nada y con esto nos ayudas infinitamente.